Buen día, hoy trataremos el sistema general de riesgos laborales, en donde estudiaremos aspectos importantes como son la clase de riesgos laborales, las prestaciones económicas y sobre todo hablaremos sobre la tabla de cotización, entre otros. Bueno, para iniciar hablando de riesgos laborales, debemos entender que este es un subsistema integral de seguridad social en Colombia y cubre las prestaciones económicas y asistenciales por accidentes de trabajo o enfermedad laboral que surge de un trabajador y es administrado por la Administradora de Riesgos ARI. Al sistema de riesgos laborales, antes conocido como Sistema de Riesgos Profesionales, cambió su denominación en la Ley 1562 del 2012. Fue la cual donde se introdujeron diferentes conceptos en el Sistema General de Riesgos Laborales. Uno de los principales fue el cambio de la palabra profesionales por laborales, lo cual se trató de reconocer toda actividad productiva, es decir, que no obste con un título profesional. Si analizamos más detenidamente tener la palabra profesionales, se entendía que este sistema era exclusivo solamente para las personas que fuesen profesionales, y esto se hizo notar de una manera de excluir a la mayoría de trabajadores. Ahora bien, este sistema articula el sistema de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales a través de planes de salud ocupacional y prevención de riesgos al tiempo y atender los siniestros laborales por medio de las prestaciones, como son el subsidio por incapacidad, la indemnización por incapacidad permanente y la pensión de validez y la pensión de sobreviviente. Bueno, para pasar al siguiente tema, hablamos sobre las prestaciones económicas que se le reconocen al empleado. Tenemos que tener claro cuál es el subsidio por incapacidad por accidente o enfermedad laboral. Todo afiliado a quien se le defina una incapacidad temporal recibirá un subsidio equivalente al 100% de su salario base de cotización, calculado desde el día siguiente en el que ocurrió el accidente de trabajo y hasta el momento de su rehabilitación, readaptación o curación, o de la declaración de su incapacidad. Proceso de indemnización por pérdida de capacidad laboral. Bueno, la indemnización por enfermedad o accidente de origen común se determinará con el promedio del salario semanal liquidado y acorde al número de semanas que se encuentren cotizadas al sistema. Pensión de invalidez. El empleador debe pagar el 66% del salario, el último reportado. La EPS paga el 66% del salario entre los días 3 a 90 y 50% del salario entre los 91 a 180. El fondo de pensiones es responsable del subsidio de incapacidad, que es el 50% del salario reportado por el empleador. Al día 540 se debe calificar la pérdida de capacidad laboral, PCL, y el pago vuelve a ser responsabilidad de la EPS. La sustitución pensional surge cuando el fallecido ya había accedido a la pensión, es decir, estaba pensionado. La pensión de sobreviviente se da cuando la persona que fallece aún no se ha pensionado, sino que apenas es candidato a pensionarse. ¿Qué es el auxilio funerario? ¿A cuánto equivale? Si es por muerte del pensionado, el auxilio funerario equivale al monto de mesada que venía devengando el pensionado. Si es por muerte del afiliado, el auxilio funerario equivale al último salario cotizado por el trabajador. Mientras que las prestaciones sociales están conformadas por los siguientes conceptos, como son prima de servicios, auxilio de cesantías, intereses sobre cesantías y dotación. En el caso de las prestaciones asistenciales que reconoce el sistema de riesgos laborales, estas se refieren a los servicios de salud que tienen derecho al sufrir un accidente o detectar una enfermedad laboral. Estas prestaciones son las siguientes: asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica, servicios de hospitalización, servicio odontológico,
suministro de medicamentos, servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, prótesis y órtesis, su recuperación y su reposición en casos de deterioro o de desadaptación, cuando a criterio de rehabilitación se les recomienda. Rehabilitación física y profesional, gastos de traslado en condiciones normales que sean necesarias para la prestación de estos servicios. Sistema General de Riesgos Laborales. ¿Quién paga y cuál es el porcentaje de cotización en el Sistema General de Riesgos Laborales? Para trabajadores dependientes. Todos los trabajadores dependientes, al empleador le corresponde el pago del 100% de la cotización. El trabajador no contribuye en la cotización. Para trabajadores independientes, riesgo 1 a 3. Para los trabajadores independientes con contrato de prestación de servicios que desarrollan actividades de las clases de riesgo 1 a 3, les corresponde al contratista el pago del 100% de la cotización. Riesgo 4 y 5. Para los trabajadores independientes con contrato de prestación de servicios que desarrollan actividades de las clases riesgo 4 y 5, le corresponde al contratante el pago del 100% de la cotización. Agremiados y asociados. Agremiados y asociados. Para los trabajadores independientes, agremiados o asociados, les corresponde al agremiado o asociado el 100% de la cotización. El mínimo de ingreso de base de cotización es de un salario mínimo mensual legal vigente. A continuación tenemos los niveles de riesgo, que rigen del 1 al 5. En nivel de riesgo 1 contamos con el 0.5%, en el nivel 2 contamos con el 1.04%, en el nivel 3 contamos con el 2.4%, en el 4 contamos con el 4.3% y en el 5 contamos con el 6.9%. En cuanto al 1, las actividades son trabajos de oficina. En cuanto al nivel de riesgo 2, tenemos manufactura, fabricación de productos textiles, etc. En cuanto al nivel de riesgo 3, tenemos manufactura, fabricación de agujas, alcohol, etc. Y en cuanto al nivel 4, tenemos manufactura, fabricación de aceites, vidrios y, para finiquitar con el nivel 5, tenemos extracción de petróleo crudo, gas, natural, trabajo en alturas, etc. La cotización mínima en este año 2021 cuenta con 4.743 en nivel 1, 9.485 nivel 2, 2.132 nivel 3, 39.521 nivel 4 y por último nivel 5 cuenta con 63.233. Eli, ¿para dónde vas? Viejito, voy a preguntar por una colaboradora mía que tuvo un accidente en el restaurante en estos días. Vamos a preguntarle cómo sigue. ¿Cómo estás? ¿Cómo seguiste? Muy bien, gracias. El riesgo de trabajar en un restaurante es muy alto, pero no me preocupo porque tengo mis prestaciones sociales al día.